En la ciudad de Pamplona, en su catedral, puede verse una exposición llamada Occidens. Se trata de una alabanza, no demasiado encubierta, del occidente cristiano. En otras palabras, propaganda burda de la Iglesia Católica. Según esta exposición, Occidente hunde sus raíces en la antigüedad fruto de un mestizaje. Atenas, Roma, Jerusalén y el espíritu germánico. Se construye a través de la Reforma Gregoriana, en el Medioevo, y alcanza su plenitud en la modernidad. Con estas palabras. Muy apresurado resulta considerar que los valores occidentales son universales, algo que habría que poner a prueba, y bastante cuestionable considerar como tales la democracia, así, sin matices, la racionalidad crítica, madre mía, que la propaganda religiosa asegure tal cosa, el Estado de Derecho, los derechos humanos e incluso la libertad de conciencia y la solidaridad. Todo ello, insistiremos, resulta digno de poner en cuestión. Sin embargo, lo peor son las ausencias, la falta de matices y la conclusión final. Muy a menudo tendemos a explicar la historia de una manera tremendamente sesgada, producto de una determinada cultura y visión parcial en la que nos vemos insertos y que desgraciadamente se extiende al sistema educativo. Si además ello se produce por parte de una institución dogmática, hay que andar prevenidos. Ojo, no empleo ninguna connotación en la denominación dogmática, simplemente es una descripción objetiva de lo que es la religión. Por supuesto, es cierto que Occidente, tal y como lo conocemos, es inequívocamente producto de la cristiandad, para bien y para mal. Lo peor es que observar la historia de una manera lineal progresiva, algo por otra parte lógico en la visión religiosa, es sencillamente falaz. Una simpleza, en otras palabras. Es cierto que se han producido grandes adelantos en muchos aspectos, y a todos nos gusta saber que vivimos en un mundo donde es posible realizar técnicamente increíbles cosas. Insistiremos donde es posible, pero no siempre se realiza debido a demasiados obstáculos políticos, económicos y religiosos. Sin embargo, hay que aprender de la historia que son precisamente las trabas dogmáticas y las visiones sesgadas e interesadas las que imposibilitan comprender por qué siguen existiendo tantos problemas en el mundo. Nos parece muy bien que el cristianismo se considere heredero del mundo antiguo. A menudo se considera que con la visión cristiana llega la igualdad para todos los seres humanos. Se llega a decir que gracias a la divinidad, para la que todos serán iguales. Y es cierto que en la antigüedad existía la esclavitud, pero la misma no se acaba ni mucho menos con la llegada del cristianismo. Las mayores barbaridades se han realizado en nombre del dogma religioso, y así hay que subrayarlo en estas exposiciones. Los derechos humanos es verdad que nacen en un contexto occidental y cristiano, junto a la razón crítica, pero demasiado a menudo a pesar de la visión religiosa, que es producto de la fe, no de la razón, a pesar de lo que nos digan algunos discursos. Se llega a alabar en la exposición los logros del liberalismo, y se llega a decir que gracias a Occidente existe la propiedad privada. Se obvia la otra gran corriente moderna que es el socialismo, algo que sencillamente resulta irrisorio. La Iglesia Católica, ni más ni menos, ha ido dando tumbos en la época contemporánea a medida que iba perdiendo cotas de poder. Alabar el Concilio de Vaticano II, que por otra parte se cargaron en gran medida papas abiertamente reaccionarios como Juan Pablo II y Benedicto XVI, resulta pasar por la historia con un rodillo interesado al que se le ven todas las costuras. Occidens nos propone 4 encrucijadas. La primera de ellas había de elegir entre el paganismo y la fe cristiana. Sinceramente, y con la dificultad que supone siempre colocarse en el momento histórico, consideramos que hay muchas cosas buenas en el paganismo y unas cuantas cuestionables en el cristianismo como para tener que elegir. La segunda encrucijada, que se produce en Navarra en la Edad Media, de ahí la situación de la exposición, es entre el cristianismo y el islam. Hoy queremos ver a los musulmanes como pueblos atrasados, pero recordemos que la cosa era muy diferente entonces, y recordemos también que los problemas sociales son también caldo de cultivo para el fanatismo, y Occidente tiene su responsabilidad en ello. La tercera encrucijada, ya en la Edad Moderna, nos habla de un proceso de secularización, y ojo, de expansión de la Iglesia,
Bueno, precisamente la Ilustración supone en gran medida el apartamiento de la Iglesia y de cualquier visión religiosa para la supuesta, claro, llegada del laicismo y del libre pensamiento, conceptos para nada mencionados en Occidente. La cuarta y última encrucijada es entre la modernidad y la posmodernidad, aunque no son términos empleados de esta manera en la exposición. Se considera que la época en la que vivimos es la del relativismo, destruyéndose los valores de Occidente. Bien, es cierto que seguimos viviendo en una sociedad con demasiados problemas, con lo que parece una cada vez menor inquietud ética e intelectual, pero el análisis nunca debe ser reaccionario. En primer lugar, insistimos, las mayores barbaridades en la historia se han hecho en nombre del absolutismo, con sus diferentes rostros, también el de Dios, no sé si tanto en el del relativismo, concepto necesitado de matices. Frente a esa reivindicación de valores universales y absolutos, en mayúsculas, reclamaríamos un mundo más humano y concreto, no relegado a un plano trascendente y sobrenatural que tanto daño ha causado. Todos los problemas existentes, sociales, políticos y económicos, tienen un análisis y una explicación muy terrenales. Atribuirlos a la ausencia de Dios, esa gran mayúscula sobrenatural, a estas alturas y por parte de la Iglesia Católica, es sencillamente tener demasiada cara